Isabela abrió su laptop a las 2:47 de la madrugada como cada noche. El mundo dormía, pero ella recién empezaba a despertar. Frente a la pantalla, el cursor parpadeaba sobre el documento titulado Capítulo 23, cuando el jefe dejó de fingir que la odiaba. Sonrió. Le encantaba ese tipo de giros. De enemigos a amantes. De sarcasmos a caricias. De odio a ternura. Como en la vida real, pero con menos miedo a quedar rota. Escribió por 2 horas. Cerró el archivo a las 4:58, justo cuando su alarma sonó. Una ironía cruel, terminar de escribir sobre amor antes de tener que levantarse a enfrentar un mundo que no creía en él. Al bajar a desayunar, su madre la esperaba con la típica frase de batalla. ¿Otra vez con esa computadora? ¿No dormiste? Dormí, lo justo. ¿Y ese libro tuyo? ¿Ya lo terminaste? ¿Vas a mandarlo a alguna editorial de verdad? Isabela respiró. Contó hasta 3. Respondió con voz tranquila. No se trata solo de editoriales. También hay lectores. Me están leyendo en línea, mamá. ¿En línea? Eso no paga cuentas. Necesitas un trabajo real, Isa. Estás perdiendo el tiempo. Ella no respondió. Sabía que no servía de nada. Su familia nunca entendió lo que significaba escribir. Para ellos, escribir era un hobby. Una distracción. No un camino. No un destino. Y entonces, llegó el golpe final. Tu tío Javier habló con un contacto. Hay una vacante en una consultora. Están buscando asistente administrativa. No piden experiencia. Solo actitud. ¿Una oficina? Una oportunidad. Son 3 meses a prueba. Si no funciona, bueno, al menos lo intentaste. Isabela sintió que el aire se le iba. No quiero. Y yo no quiero verte desperdiciando talento por esperar que alguien descubra tus novelitas. Haz esto. Por ti. Por nosotros. Por tu futuro. Y como tantas veces, no discutió más. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque no le quedaban fuerzas para pelear. Esa tarde envió su CV. 2 días después, la llamaron para una entrevista. La mañana del lunes siguiente, se puso una blusa blanca, una falda gris y el único par de tacones que no la hacían parecer disfrazada. Entró al edificio con una certeza tranquila. Esto no iba a funcionar. Y eso estaba bien. Duraría 3 meses. La despedirían por incompetente o aburrimiento mutuo. Y entonces su familia la dejaría en paz. Pero lo que no sabía era que el destino, como en sus novelas, ya había preparado un giro inesperado. Un giro llamado Adrián. Su nuevo jefe. Y el único que no creía que ella estaba ahí por méritos. La oficina tenía paredes de vidrio, plantas decorativas artificiales y una temperatura polar que hacía dudar de la estación. Isabela llegó puntual, carpeta en mano, con las manos sudadas y un nudo en el estómago que nada tenía que ver con los tacones. ¿Isabela Márquez? Preguntó una voz femenina, cálida pero rápida. Sí, soy yo. Soy Marcela, del equipo de RRHH. Te estábamos esperando. Te presento a tu supervisor directo. Adrián. Isabela volteó. Y ahí estaba él. Traje gris, corbata oscura, cabello perfectamente peinado y una expresión que decía más que cualquier palabra, no tengo tiempo para esto. Isabela, dijo él, sin ofrecer la mano. Bienvenida. ¿Currículum? Ella lo entregó. Él lo tomó, lo miró por 3 segundos y lo dejó sobre el escritorio sin abrirlo. ¿Sabes usar Excel? Sí. ¿Nivel? Intermedio. ¿Verdadero o nivel Facebook con fórmulas? Disparó él, sin levantar la vista. Isabela parpadeó. ¿Eso había sido sarcasmo o desprecio? Verdadero. Sé hacer tablas dinámicas y usar funciones como buscar Bician y dados. Por primera vez, Adrián levantó la mirada. Breve. Evaluador. Como si no esperara una respuesta decente. Bien. Necesitamos a alguien que no estorbe.
Tendrás acceso limitado al sistema hasta que veamos cómo te desenvuelves. ¿Y si te pierdes o no entiendes algo? Pregunta a Marcela. No a mí. No tengo tiempo para capacitar a personas que están aquí porque un tío hizo una llamada. Isabela sintió el golpe. Directo. Frío. A la mandíbula. Perdón, como dijo. Eso. Me gusta ser claro desde el principio. Ella apretó los dientes. Respiró. Y sonrió. Perfecto. A mí también me gusta saber con quién no voy a tomar café nunca. Él la miró. Una ceja apenas levantada. Como si no supiera si se había metido con una tonta o con alguien peligrosa. Marcela los observaba con una sonrisa incómoda. Bueno, creo que empezamos con energía, intentó suavizar. Adrián volvió a su laptop. Terminó la conversación con un simple. Estás en el escritorio 4B. Bienvenida a tu periodo de prueba. Isabela se giró, caminó hasta su puesto y se sentó sin decir una palabra más. Mientras encendía el equipo, su mejor amigo, Lucas, el único que sabía que tenía una novela en progreso, le escribió. ¿Sobreviviste tu primer día en el infierno corporativo? Ella respondió. Sí. Y ya conocí al demonio jefe. Guapo, sí, pero antipático a niveles olímpicos. Solo 3 meses, Lucas. Luego me voy. Esto no es mi historia. Solo un mal capítulo. Pero ella no sabía que los malos capítulos a veces esconden los mejores giros. Isabela tardó una semana en adaptarse. Una semana para aprender los códigos internos, los reportes absurdos que nadie leía pero todos exigían, y los silencios que pesaban más que las palabras. El escritorio 4B tenía vista a una pared blanca y, ocasionalmente, al reflejo de Adrián en el vidrio de su oficina. Un reflejo que no sonreía. Que no relajaba los hombros. Que no se despeinaba nunca. Ella intentaba mantenerse al margen, hacer su trabajo y fingir que no le importaba que su jefe la tratara como si fuera un error administrativo con piernas. Pero una mañana, mientras actualizaba una base de datos, escuchó su voz a pocos metros. Isabela, en mi oficina. Cortante. Sin tono amable. Sin miramiento. Ella entró con el corazón acelerado y una taza de café en la mano. ¿Sí? Adrián no levantó la mirada del monitor. La tabla de proveedores tiene errores. 2 nombres duplicados, una fórmula rota y un correo mal escrito. Lo revisé 2 veces, respondió, sin arrogancia pero con seguridad. Pues revisa 3. Aquí no hay medallas por casi lo logré. Isabela respiró. Lento. Profundo. ¿Siempre eres así de encantador? Adrián levantó la mirada. Su expresión era de piedra. Pero sus ojos, no. Había algo en su mirada que dudaba. Que evaluaba. Que no estaba del todo seguro de por qué le respondía a ella sí, o porque ella no se quebraba como otros. No tengo tiempo para adornos, dijo él, finalmente. Y yo no vine a pedir flores. Solo trato de hacer bien mi trabajo, aunque tú ya decidiste que no sirvo para esto. Silencio. Él la observó por un segundo más largo de lo normal. Luego desvió la vista. Corrige los errores y reenvía. Isabela salió. Pero no sin dejar una frase final. Ah, por cierto. El archivo que revisaste no era el mío. Era el del asistente anterior. Revisé la versión actualizada esta mañana. Ya está en el sistema. Adrián giró lentamente hacia la pantalla. Tecleó. Abrió el archivo correcto. Ella tenía razón. Él se quedó mirando la pantalla. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió sorprendido. Isabela volvió a su escritorio. Su café ya estaba frío. Pero su cuerpo no. Sentía el pulso en las sienes. El estómago revuelto. La piel despierta. No era miedo. Era furia. Y curiosidad. Lucas le escribió. ¿Todo bien en la oficina de hielo? Ella respondió. El jefe me sigue mirando como si fuera una estafa con tacones. Y yo no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué demonios me importa tanto? Ese día no cruzaron más palabras.
Pero al final de la jornada, cuando ella pasó por su oficina con unos papeles, lo vio de reojo. Y él la vio también. Una mirada breve. Seca. Y sin embargo, ardía. Los días siguientes transcurrieron en un silencio cargado. Isabela trabajaba con disciplina. Revisaba cada número, cada tabla, cada correo. Nadie podía decir que era una enchufada. Excepto, claro, Adrián, que no decía nada. Ya no la reprendía. Tampoco la elogiaba. La observaba. Eso era todo. Pero en esa observación había algo que se sentía más personal que profesional. Como si él intentara descubrir qué pieza no encajaba en su rompecabezas. El viernes, cerca del mediodía, la agencia organizó una dinámica informal, un almuerzo con juegos de mesa, iniciativa de recursos humanos para reforzar vínculos. Isabela habría huido. Pero su ausencia sería notoria, así que se quedó, con una sonrisa tensa y el estómago cerrado. Jugaban a verdad o reto de oficina. Isabela, dijo uno de sus compañeros, señalándola. ¿Verdad? ¿Qué hacías antes de trabajar aquí? Ella dudó un segundo. Escribía. ¿Escribías qué? Preguntó alguien más. Historias. Ficción. Hubo risas suaves. Comentarios sarcásticos. ¿De esas cosas románticas con portadas cursis? ¿Firmaste algo o solo subías a internet? Ella aguantó. Sonrió. Con seudónimo. Algunos me leían. Y entonces, una voz cortó la conversación. ¿Publicabas con regularidad? Preguntó Adrián, desde el fondo. Todos se giraron. No lo esperaban allí. Una vez por semana. A veces más, respondió ella, sin bajar la mirada. Entonces tenías disciplina. No solo inspiración. El silencio fue incómodo. Por primera vez, Adrián no la ridiculizaba. La reconocía. Aunque nadie entendía bien por qué. Ella asintió. Sí. Escribir requiere constancia. Mucha más de la que la gente cree. El juego siguió. Las risas también. Pero algo se había movido entre ellos. Esa tarde, mientras ella cargaba unos informes en el sistema, recibió una notificación. Nuevo comentario en tu blog, entrada, capítulo 24, no me gusta tu jefe. Quizá el jefe no es el idiota que todos creen. Quizá él también escribe, pero desde el silencio. A.R. Isabela se quedó helada. No había compartido el blog con nadie de la oficina. Solo Lucas sabía la dirección. Solo él, y alguien que la estuviera buscando a propósito. A.R. Adrián Rivas. Se levantó sin pensar. Caminó hasta su oficina. Tocó la puerta. Él la miró, serio. Pero sus ojos tenían esa sombra inconfundible del que ya no puede ocultarse del todo. ¿Leíste mi historia? Me encontré con ella. ¿Y por qué comentaste? Porque me gustó cómo escribiste al jefe. ¿Te sentiste identificado? Él no respondió enseguida. Solo dijo. Me gusta leer lo que la gente no se atreve a decir en voz alta. Ella lo sostuvo con la mirada. Entonces, empieza a practicar. Porque yo, no pienso seguir callando. Y se fue. Pero él la siguió con los ojos. Como si acabara de leer la primera línea de una historia que no podía dejar de escribir. Isabela se despertó el sábado con el comentario de Adrián en la cabeza. No como una frase más, sino como un eco que se repetía en cada rincón del pensamiento. Quizá él también escribe, pero desde el silencio. Lo había firmado. A.R. No se escondía. No usó un seudónimo. Era él. Leyendo su historia. Entendiendo cosas que ni su familia sabía. ¿Era una provocación? ¿Un intento de acercamiento? ¿O solo, admiración sincera? Pasó el fin de semana entre capítulos nuevos, dudas, y una conversación larguísima con Lucas. ¿Y si solo está jugando contigo? Preguntó él. No es su estilo, respondió ella. Adrián no es simpático. No sabe coquetear. Pero hay algo en cómo me mira, como si intentara resistirse a entenderme. ¿Y tú quieres que entienda?
Isabela se quedó en silencio. Porque sí. Quería. Más de lo que estaba dispuesta a admitir. El lunes regresó a la oficina con una mezcla de nervios y claridad. No esperaba una escena. Tampoco una confesión. Solo, una pista. Pero Adrián estaba distinto. Más seco. Más enfocado que de costumbre. No dijo nada del comentario. No la miró más de lo necesario. Como si el mensaje del blog hubiera sido un desliz que ya quería enterrar. A las 4, Isabela recibió una convocatoria a una reunión privada. El asunto decía, evaluación de desempeño, periodo 1. Entró a la oficina. Él la esperaba con una carpeta y expresión neutra. Llevas más de un mes. Este es el primer corte. La dirección quiere saber si continuarás o no tras los 3 meses de prueba. Ella cruzó los brazos. ¿Y tú qué crees? Que has superado las expectativas. Isabela parpadeó. Por primera vez, lo escuchaba decir algo así. ¿Eso es un cumplido? Es una afirmación profesional. ¿Y personal? Adrián la miró. Largo. Inquieto. Personalmente, me desconciertas. Eso también es una afirmación. ¿Eso es bueno? Eso, es peligroso. Silencio. Ella respiró hondo. Dio un paso al frente. No sé qué estás haciendo, Adrián. Si me lees como jefa o como personaje. Si me odias o si te asusto. Pero yo no vine aquí a ser transparente. Vine a trabajar. Y de paso, escribir sobre jefes que no saben lo que sienten. Adrián cerró la carpeta. Lento. Preciso. ¿Y cómo terminan esos jefes en tus historias? A veces aprenden a hablar. A veces, se quedan solos. Él la miró como si esas palabras hubieran golpeado algo más profundo que su ego. ¿Y tú? ¿Qué final estás escribiendo para nosotros? Todavía no lo sé, respondió ella, con voz suave. Pero tú tienes más capítulos dentro de mí de los que me atrevo a contar. Y salió de la sala sin esperar respuesta. Lo dejó ahí. Con su corbata impecable, su carpeta cerrada. Y una nueva contradicción escrita entre líneas. Esa noche, Isabela no escribió. Abrió el documento. Leyó el último párrafo. Lo cerró. Por primera vez en meses, no encontraba palabras. ¿Cómo se escribe algo que aún no entiendes? ¿Cómo narras una historia que ya estás viviendo? Lucas notó su ausencia. ¿No hay capítulo nuevo hoy? El fandom sufre. No puedo escribir lo que no sé cómo terminar. ¿Él? Sí. Él. El lector secreto. El jefe. El problema. ¿Y si ya no es un problema? Entonces tengo miedo de que lo sea aún más. El martes, la rutina en la oficina transcurrió con la precisión de siempre. Adrián no volvió a tocar el tema de la evaluación. Ni del blog. Ni de ella. Pero algo había cambiado. Lo supo cuando encontró sobre su escritorio un post-it amarillo, sin firma, sin saludo. Solo una frase. A veces los personajes no saben que son protagonistas hasta que alguien les da voz. Isabela reconoció la letra. Y la intención. Volteó. Lo vio en su oficina. Él no la miraba. Fingía estar concentrado en un informe. Pero su postura, más rígida que de costumbre, lo delataba. Ese día, ella escribió. No en su blog. No para sus lectores. Escribió para él. Imprimió una página. La dejó bajo su puerta antes de irse. Título: El jefe que leía a escondidas. Hay historias que se escriben con rabia. Otras, con ternura. Pero las más difíciles, son las que se escriben con miedo. Porque temes que el lector entienda demasiado. O peor, que entienda justo lo que intentabas ocultar. Adrián la leyó solo, ya tarde, cuando la oficina estaba vacía. Releyó la página 2 veces. Luego abrió su laptop y escribió. Asunto, archivo anexo. No sé cómo ser personaje. Siempre he sido lector. Pero si me dejas entrar a esta historia, prometo no corregir ni una sola coma. No se lo envió. Lo imprimió. Lo dobló.
Lo guardó en un sobre sin nombre. Y al día siguiente, lo dejó sobre el teclado de ella. Isabela lo encontró antes de que alguien más llegara. Lo leyó. Despacio. Con el corazón latiéndole en la garganta. No había declaración. No había promesa. Solo esa frase. Perfecta. Silenciosa. Innegable. Él quería entrar. Y ella ya lo había dejado pasar sin darse cuenta. Desde el sobre anónimo, algo se desconfiguró. No en el sistema, ni en la rutina. En ellos. Isabela y Adrián ya no se evitaban. Tampoco fingían indiferencia. Intercambiaban post-its breves, frases que parecían neutras para quien las viera, pero que latían entre líneas. El informe tiene 32 páginas, pero la historia está en la 18. A veces una tabla Excel dice más que un poema. No sé si lo que hiciste con las cifras fue genial o trampa creativa. Cada mensaje era una microconversación. Un capítulo interno. Una confesión no dicha. Y, sin embargo, afuera todo seguía igual. Los compañeros veían a Adrián con el respeto de siempre. Lo temían. Lo admiraban. A Isabela, empezaban a mirarla distinto. Ya no como la enchufada, sino como la que sobrevivía al jefe más exigente, y no solo sobrevivía, lo hacía sonreír, aunque fuera poco. Una tarde, mientras Adrián corregía una presentación que ella había hecho, encontró un error tipográfico, comunicación con intención emocional, en lugar de institucional. Fue sutil. Casi imperceptible. Él marcó la corrección. Luego, al costado, escribió. Freud estaría orgulloso. Isabela lo vio. Y en vez de disculparse, le contestó con otro post-it. A veces el corazón escribe más rápido que el teclado. Adrián la miró desde su oficina. Solo por un segundo. Y fue ese segundo el que bastó para que algo se quebrara. Ella lo sabía. Él también. Ese juego silencioso había llegado a un punto sin retorno. Y eso asustaba. Esa noche, Isabela volvió a escribir en su blog. Capítulo 25. Hay errores que no quieres corregir. Porque si lo haces, pierdes lo más sincero del texto. Como cuando escribes, te odio, y lo que querías decir era, te estoy empezando a querer, maldito. El capítulo se publicó. No tuvo muchos comentarios. Solo uno que la dejó sin aire. Hay párrafos que duelen más que cualquier realidad. Pero gracias por no corregir este. A.R. Isabela cerró la laptop. Se abrazó a sí misma. Y supo que estaba enamorándose. No del jefe. No del lector. Sino del hombre que, sin querer, la había convertido en protagonista de su propia historia. El lunes comenzó con lluvia. Fina, insistente. Como si el cielo también estuviera tratando de resolver algo. Isabela llegó con el cabello algo húmedo y una carpeta llena de reportes. Estaba nerviosa. No por los números. Por él. Por todo lo que aún no se habían dicho con palabras. Adrián la saludó con un leve asentimiento. El mismo gesto de siempre. Pero sin el post-it. Sin una nota. Sin un doble sentido. Fue como borrar un párrafo entero sin avisar. Ella intentó concentrarse, pero la tensión era evidente. Cada cruce de miradas pesaba. Cada silencio, cortante. Pasadas las 11, Marcela la llamó a su escritorio. Isabela, ¿sabías que estás en la terna para una vacante de planta? ¿Perdón? Tu nombre está en la lista para ocupar un cargo fijo. Ya no como temporal. Alguien te postuló. Y no fuiste tú. Isabela tragó saliva. Solo podía haber sido él. Esa tarde, se armó de valor. Esperó a que la oficina quedara más vacía. Tocó la puerta. Entró. Adrián no levantó la vista. Dime. ¿Fuiste tú quien me postuló? Sí. ¿Por qué? Porque eres buena en lo que haces. ¿Solo por eso? Él cerró el archivo que tenía abierto. Se reclinó en la silla. Finalmente, la miró. Isabela, no podemos hacer esto. Ella sintió como le bajaba la sangre al estómago. ¿Hacer qué?
lo que estamos haciendo. Las notas. Las palabras entre líneas. Tu blog. Mis comentarios. Esto no es sano. ¿Sano para quién? Para ti. Para mí. Para la empresa. Para el rol que tengo y el que tú estás por asumir. ¿Y lo que sentimos? ¿Dónde queda? Silencio. Adrián se levantó. Caminó hasta la ventana. Evitó mirarla. He cometido errores antes. Mezclar lo personal con lo profesional no termina bien. Y no pienso repetirlo. ¿Entonces prefieres fingir que todo esto no pasó? Prefiero protegerte. ¿De ti? De lo que podrías perder por alguien como yo. Isabela lo observó. Ya no había enojo. Solo tristeza. ¿Y tú qué pierdes, Adrián? Él se volvió. Con los ojos cansados. A ti. Ella asintió. Una vez. Suavemente. Entonces ya lo hiciste. Me perdiste. Y se fue. Ese día, no escribió. Ni leyó. Ni contestó los mensajes de Lucas. Solo caminó bajo la lluvia hasta su casa. Y entendió que no todas las historias tienen capítulos felices. Algunas, simplemente, se detienen en una página en blanco. 2 semanas. Ese fue el tiempo que pasaron sin cruzar más de 3 frases seguidas. Adrián volvió a su versión más fría, instrucciones claras, comentarios cortos, 0 sonrisas. Isabela se sumergió en el trabajo con una precisión casi mecánica. Sin post-its. Sin indirectas. Sin capítulos nuevos. Pero el vacío pesaba más que el orgullo. Lucas fue el primero en notarlo. Tu blog parece abandonado. No tengo nada que contar. O tienes demasiado y no quieres admitirlo. Isabela no respondió. Pero esa noche, abrió el documento de su novela y releyó los últimos párrafos que había escrito antes de todo. El jefe cerró la puerta. Ella supo que no era un adiós, sino una pausa. Pero las pausas duelen más cuando no sabes si habrá regreso. El jueves, Adrián convocó a todo el equipo a una reunión de cierre trimestral. Gráficos, resultados, métricas. Todo bien. Todo correcto. Al final, pidió que todos se quedaran, menos Isabela. Cuando la sala quedó vacía, él habló. Leí tu último capítulo. Ella lo miró. Sin entender. El del jefe que la deja en pausa, aclaró. No estaba en tu blog. Estaba en tu carpeta personal. Isabela sintió una mezcla de enojo y sorpresa. ¿Revisaste mis archivos? Los encontré por accidente. Pero, me quedé leyéndolos. Eso es invasivo. Sí. Y lo lamento. Pero necesitaba saber si todavía estaba en tu historia. Silencio. ¿Y, lo estás? Preguntó ella, con voz baja. Quiero estar. Pero no a medias. No en post-its. No en mensajes escondidos. Quiero estar de frente. Aunque sea más complicado. Isabela tragó saliva. ¿Y el trabajo? ¿Las reglas? ¿Lo no sano? No voy a fingir que desaparecen. Pero, tal vez la versión que escribimos la primera vez no es la definitiva. Ella sonrió. Apenas. ¿Una versión corregida? Con menos miedo. Y más verdad. Adrián dio un paso hacia ella. Si me dejas, Isa, quiero escribirla contigo. El corazón de ella se aceleró. No sabía si decir que sí. No sabía si debía. Pero sabía que lo quería. Acepto, dijo. Pero esta vez, tú también vas a ser personaje. Y no pienso dejarte editar las escenas. Él sonrió. Y en ese instante, Isabela supo que el capítulo final estaba cerca. No porque la historia fuera a acabar. Sino porque, por primera vez, estaban listos para escribirla juntos. La semana siguiente comenzó como cualquier otra, pero no lo era. No más distancias estratégicas. No más conversaciones crípticas. Isabela y Adrián trabajaban codo a codo, aunque cuidando que el equipo no sospechara demasiado. Los post-its regresaron, sí, pero ahora se quedaban en la carpeta de ella,
lejos de miradas curiosas. El viernes por la tarde, la consultora organizó una cena para celebrar los resultados trimestrales. El restaurante era elegante, con luces cálidas y copas que brillaban bajo la tenue iluminación. Isabela llegó un poco tarde, y lo vio de lejos, conversando con uno de los socios. Traje negro, camisa blanca, corbata aflojada. Se permitió mirarlo 2 segundos más de lo debido, hasta que él también la encontró en la multitud. Se acercó con calma, como si no importara que hubiera decenas de ojos alrededor. Pensé que no vendrías, dijo, ofreciéndole una copa. Pensé que no me ibas a invitar. No tuve que hacerlo, respondió con media sonrisa. Ya eres parte de la historia. La noche avanzó entre brindis y conversaciones cruzadas. Al final, cuando la mayoría ya se había ido, él se inclinó hacia ella. Quiero mostrarte algo. Salieron del restaurante y caminaron unas cuadras hasta una librería de fachada antigua. Estaba cerrada, pero Adrián sacó una llave. ¿Tienes llave de una librería?, preguntó, divertida. De esta, sí. Es de un amigo. Me deja entrar cuando necesito un lugar, tranquilo. Dentro, el aroma a papel viejo y madera era envolvente. Adrián fue directo a una mesa al fondo, donde descansaba un libro sin título en la portada. Es para ti, dijo. No está terminado. Son tus capítulos, los tuyos, los que subiste y los que no. Los que escribiste antes de mí, y después de mí. Isabela lo tomó entre sus manos. Sintió un nudo en la garganta. ¿Lo imprimiste todo? Quería que vieras que tu trabajo sí es real. Que siempre lo fue. Y que no necesitas que nadie lo valide, ni siquiera yo. Ella lo miró. Con gratitud. Con ternura. Con ese reconocimiento silencioso que no cabe en palabras. Este no es el final que tenía planeado, susurró. Lo sé. Es un final alternativo. Uno en el que te quedas, y escribimos el resto juntos. Isabela sonrió, con esa mezcla de emoción y vértigo que solo sentía cuando empezaba un nuevo capítulo en blanco. Entonces, empecemos. Y allí, entre estantes llenos de historias ajenas, comenzaron a escribir la suya. No con miedo. No en secreto. Sino como lo que siempre fueron. Dos protagonistas que por fin aceptaron serlo en la misma página.